Bondadoso Padre eterno que moras en los altos cielos, te agradecemos porque nos permites poder tener esta vigilia donde vamos a hablar temas que son sumamente importantes para nuestro desarrollo físico, mental, espiritual. Gracias por la manera que vienes guiando a tu pueblo a través de los mensajes que tú nos has dejado. Sabemos de que esto llegará hasta el final y queremos ser parte de esta obra. Acompáñanos, por favor. Disipa que esclarezcan más bien nuestras mentes para que podamos comprender todas las presentaciones que se tengan y de esa manera, Señor, podamos estar preparados, aunados con el estudio individual para los engaños que el enemigo ha preparado. Quédate con nosotros, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Se quedó. Bueno, hermanas, estamos contentos porque desde que el pastor me dijo vamos a tener una vigilia y él sugirió la temática de esta vigilia fue el asunto de la reforma pro salud, prácticamente los engaños. Si yo les preguntase, hermanos, ¿qué sucedería si se falsea el mensaje de la reforma pro salud? ¿Cuáles serían los peligros? ¿O por qué es tan importante que estemos bien fundamentados en un mensaje de reforma pro salud? ¿Cuál sería? Ayúdenme. Pues sería lo mismo porque como las doctrinas, porque se lleva al pueblo por un camino equivocado y pues el camino, por eso dice la Biblia que hay caminos que a los hombres les parecen derechos, pero al final son de perdición. Ok, ¿alguien tiene otra idea? Si se falsea este brazo, ¿qué va a pasar? Mount Carmel. Sería como desviar. ¿Entendieron lo que dijo El peligro de Daniel? desviarse por si ¿Qué no dijiste, estamos David? fundamentados Monte Carmel. si no estamos fundamentados en lo que es toda la historia, todo lo que Solo el pastor lo entiende. Solo el pastor entendió. ¿Y sería cuál, hermana Alma? ¿Así? ¿Cuál? ¿Sí qué? el peligro de que Close, but el we pueblo se pueda desviar si no tiene un conocimiento sólido de todo lo que estamos aprendiendo, lo que es la reforma por salud, lo que es todo lo que el pastor está Ok, más o menos lo mismo que estaban diciendo. Ahora vamos con el hermano Daniel, ¿qué fue lo que dijo? Traducción. Ajá, Mount Carmel. el Monte Carmelo. Ajá. en español, por favor. Monte Ok, Carmelo. Monte Carmelo. Pero en Waco, Texas. Ok, Texas. bueno, si preguntase, fíjense, esta clase ya la hemos tenido, creo que la mayoría está en la clase de obra médica, pero ¿cuáles son los objetivos que tiene la reforma pro salud? Porque si no presentamos un mensaje correcto de reforma pro salud, entonces no se alcanzan tampoco los objetivos. ¿Cuáles son? ¿Pueden mencionarme algunos de los objetivos que tiene el mensaje de la reforma pro salud? Llevar a Cristo. Educación. Llevar a Cristo a los enfermos. Presentarle a Cristo a las personas que no conocen de Dios. No morir. Almas por la eternidad. Ok. Les voy a recordar un poquito. El mensaje de la reforma pro salud tiene el objetivo del desarrollo de las facultades mentales, físicas y espirituales. Tiene que ver con el derramamiento del Espíritu Santo. Tiene que ver con el fuerte pregón. ¿Qué más? ¿Alguien me puede ayudar? Tiene que ver con la verdadera santificación. Tiene que ver... Preparar para un pueblo bien dispuesto. Ok, para preparar un pueblo para la segunda venida. Tiene que ver con la purificación de su pueblo. ¿Qué más? Ser ejemplo para los que nos miran. Tiene que ver con la separación del mundo y el pueblo de Dios. Tiene que ver con la santificación, ¿sí? Entonces, prácticamente muchos de los propósitos y objetivos de la reforma pro salud son más espirituales que físicos, aunque físicamente tiene que ver, pero en el contexto en el que fue dado el mensaje, y vamos a verlo al final, es más espiritual que físico. Hay un pensamiento que dice que el mensaje de la reforma pro salud fue dado, o es el medio, dice, para minorar el sufrimiento y purificar a un pueblo para su segunda venida. Aminorar, no eliminar la enfermedad, sino más bien el medio es para purificar a su pueblo. Entonces, si se llega a falsear el mensaje de la reforma pro salud,
todos esos objetivos espirituales no se van a llevar a cabo. ¿Ok? Por eso es importante, hermanos, estar bien en el mensaje, porque si me desvío del mensaje, y el enemigo es muy astuto, vamos a ver la forma en que el enemigo está desvirtuando y sacando del camino al mensaje de la Reforma Pro Salud para que no se alcancen precisamente esos objetivos espirituales. Si esto se falsea, el pueblo, no hay purificación del pueblo. No puede haber derramamiento del Espíritu Santo porque los cuerpos no se van a preparar. Y si no hay derramamiento del Espíritu Santo, yo no puedo participar del fuerte pregón. ¿Okay? Estamos hablando de cosas sumamente importantes. Si esto se desvía, entonces se desvía todo y no alcanzamos a ser parte de esto. Esta fotografía yo la busqué y cierto que están ahí, pero en la visión de 1863, ahora no encontré una así similar donde estuvieran orando, porque fue en una reunión cuando la mensajera del Señor recibió la visión de 1863. Ahora, esta presentación yo la preparamos porque en una ocasión, hace tiempo atrás, alguien me llamó y me preguntó un poco preocupado la persona de que si en realidad el mensaje, porque había escuchado en una de las cadenas que adventistas de la verdad presente, alguien había mencionado que el mensaje de la Reforma Pro Salud no es propia del pueblo adventista, sino es prácticamente tomada de otras fuentes y lo hemos traído para acá a la iglesia adventista. Entonces esta persona me decía, hermana, ¿de verdad es nuestro mensaje? ¿Tiene alguna cita que compruebe donde diga que es el mensaje nuestro, o es copiado de otros médicos, o es copiado de allá y es traído para acá? Y desde luego que hay citas. Quizás vamos a tocar algunas cosas que dijo la hermana Joan, quizá mi esposo, el pastor, pero vamos a analizar entonces, y antes de que lleguemos a la visión de 1863, vamos a ver un poquito de preámbulo, un poquito de historia. Un poquito de historia para que... Ay, no me quiere agarrar. ¿No cambia? No. Dale ahí, Mario, a ver. ¿Está prendido? Sí, ahí, ¿verdad? Porque estaba apagado. No. ¿Ah? Ahora sí. Ok. Ok. Tampoco. ¿No hizo nada? No. ¿Quiere probar con el otro? ¿Qué pasó? No, pues no, nunca claro. va a ser. No, pues no, nunca va a ser. Pues claro. Bueno, entonces lo que vamos a hacer antes de la visión de 1863 es un poco de preámbulo para que veamos cómo llegó la visión de 1863. Ok. Bueno, aquí. ¿Quién conoce o conoció o escuchó hablar del capitán José Bates? 1820. La fecha del capitán José Bates, nacimiento y muerte, va de 1792, 1872, ¿sí mira ahí? Ok, cámbiese de tiempo. Sí. Ok. Hablando dentro de lo que fue el movimiento adventista, el capitán José Bates es uno de los pioneros. Es a uno de los que se le conoce, se le conoce como uno de los que conocía más bien en cuanto al estilo de vida. ¿Ok? Capitán José Bates, durante sus últimos años en el mar, hay un poco de historia ahí en cuanto a su vida del capitán José Bates, pero en sus últimos años que fue capitán en el mar, él abandonó el uso del licor y el tabaco. Ahora, él se jubiló bastante joven porque había hecho mucho dinero como capitán, y antes de que él dejara el ser de capitán prácticamente en su trabajo, él abandonó el uso del licor y abandonó el uso del tabaco. Había descubierto el valor del cambio de hábitos para promover una mejor salud ya en sus días, ya cuando estuvo en el movimiento millerita. ¿Okay? Entonces, todavía no había organización adventista en esa época, pero él ya practicaba ciertos hábitos de estilo de vida.
En 1827, Joseph Bates ayudó a organizar una de las primeras sociedades de temperancia en la nación, aquí en Estados Unidos. Él ayudaba en esas campañas de temperancia. 1830 aparecen estos dos hombres, Sylvester Graham, William Alcott, habían llamado a una reforma en la dieta y a depender de baños. Introdujeron ellos la hidroterapia, ejercicio, descanso. ¿Les suena algo eso? ¿Sí? Bueno, principios de salud. El abandono del alcohol, del té, del café para poder mejorar la salud. Ellos no pertenecieron al movimiento adventista y es conocido dentro de la historia como higienistas, ¿ok? Higienistas. Ya en esa época ya sonaban los higienistas. 1839-1844, el movimiento millerita. Entonces, bueno, aquí tengo a José Bates y creo que él era Sylvester Graham. Bueno, difícilmente, dice, se podía esperar que los primeros adventistas sabatarios se interesaran en las virtudes del vegetarianismo en estas épocas, de las compresas de agua fría y caliente. Ellos no estaban interesados tanto en el ejercicio, en la luz solar, porque ellos estaban ocupados en esa época estudiando y proclamando la inminencia del advenimiento y estudiando ¿qué cosa? Daniel y Apocalipsis. Es decir, ellos no estaban, vamos al vegetarianismo, no había cambio de alimentación, es decir, ellos no estaban involucrados tanto en cuanto a un estilo de vida. Pero aquí, en estas épocas, vamos a ver estas fechas que están aquí, la mayor parte de las enseñanzas de la Reforma Pro Salud no habían sido aceptadas ampliamente por los adventistas para esta época de 1840 y 1850, tal como lo estábamos mencionando en la clase pasada que dio el pastor, pero la historia fue diferente en lo que respecta al alcohol y al tabaco. Okay. No habían sido aceptadas todas las verdades de estilo de vida, pero ya para 1840 y 1850 ya se hablaban de estas cosas. Por eso le puse la fecha ahí para no confundirnos. No se hablaba todo en cuanto al estilo de vida, pero de esto ya se estaba hablando, ¿ok? ¿Quién es el que había mencionado un poquito en relación a esto? Captain José Bates, ¿ok? Habían mencionado un poco de esto, alcohol y tabaco. Ninguno, fíjense bien aquí porque está relacionado con lo que estaba mencionando el pastor, ninguno quería encontrarse con Cristo estando ebrio y por ello las bebidas fuertes fueron desterradas. ¿Recuerdan que iba a pasar en 1844 de acuerdo a las creencias que se tenían? Que Cristo iba a venir, ¿ok? Entonces, quiero ir con Dios y eso habla mucho el espíritu de profecía en relación a esto. Vamos en Mensajes Selectos tomo 3. No querían que si Cristo venía, pues encontrar fumando o encontrar embriagándose. Por eso se empezó a descartar en esa época. Ahora, Mensajes Selectos tomo 3 en la página 310 y ahorita estaba viendo también consejos sobre el régimen alimenticio. En la última parte hay una nota donde se escribe que puede notarse, dice allí, que ella recibió algunas porciones del mensaje de salud en el año de 1848, 1854 y lo que fue la visión ampliada de 1863. Por eso siempre que cuando miramos, no sé cuántos han visto las etapas de la Reforma Pro Salud donde hablamos de fechas, aquí se considera como una visión oficial, por eso la tenemos como adventistas, la visión oficial de 1863. Pero en el 54 y 48 usted puede ver Mensajes Selectos tomo 3 y en la última parte de Consejos sobre el régimen alimenticio, en una carta que se escribió en el año de 1870, dice hace 22 años. Usted resta eso, hace 22 años y llegamos a estas fechas, ¿ok? Porque ya se estaba hablando del alcohol y del tabaco. 1850 se empezó a hablar entonces que la carne de cerdo debía ser abandonada como alimento. Se empezó. Muchos no lo aceptaron. Muchos estaban y batallaron con estas cosas. Pero en esta fecha se dio a conocer de que la carne de cerdo no era la más correcta ni la más adecuada. Entonces aquí vamos a responder a la pregunta. El mensaje nuestro de salud fue copiado, porque ya dijimos que antes habían higienistas que ya estaban hablando del descanso, del agua y de la alimentación. Entonces, ¿el mensaje es nuestro o se han copiado de los higienistas que ya existían en esa época?
He puesto aquí estas figuras, para mí son muy significativas cuando ponemos fotografías o se subraya algo. Y quiero que presten atención, aquí le puse estas flores porque quiero que pensemos en la primavera, ¿ok? Primavera de 1863. Durante esa época, en esa fecha, primavera 1863, Jaime White, junto con un grupo de otros creyentes de Battle Creek, viajaron a Otsego, Michigan, también iba la mensajera del Señor, para apoyar el evangelismo que se hacía bajo carpa, que era dirigido por estos dos personajes. Los esposos White pasaron el fin de semana con la familia Hilliard, una noche durante el culto vespertino. Hay muchas cosas que se pueden destacar allí, pero para resumirlo, nada más puse algunas cositas ahí para que no se fuera muy amplio. Pero ellos todos los días hacían cultos, en la mañana, en la tarde, en la mañana y en la tarde. Uno de esos días se le pidió a la mensajera del Señor que ella por favor dirigiera el culto de esa ocasión. Y ella, entonces, cuando estaba en ese culto de la tarde, era un 5 de junio, si ustedes miran allí, el Espíritu de Profecía dice el 6 de junio, pero en realidad estaban ya en las vísperas del día viernes, ¿ok? Estaban en las vísperas estaban bien de las vísperas del día sábado. 5 de junio, Elena fue invitada a orar. Y en medio de su oración, por eso puse aquel cuadro que era el que más se asemejaba al grupo que estaba allí, y ella en medio de la oración en ese culto, entonces le fue dada una visión de enormes implicaciones para la obra adventista y enseñanzas de los adventistas del séptimo día. Tenían grandes implicaciones. Hay muchas cosas, hermanos, que dentro de la obra, de la gran obra, es como si fuese un árbol y ese árbol tiene muchas ramas. Y a esa obra se le llama la gran obra. Y en muchas ocasiones se menciona la gran rama también a la Reforma Pro Salud. Tiene muchas ramas, pero dentro de todas las obras preparatorias o los mensajes preparatorios, dice el Espíritu de Profecía, la Reforma Pro Salud viene a ocupar un lugar prominente para poder prepararnos. Así que se le da esa visión de enormes implicaciones de obras y enseñanzas para los adventistas. Durante la visión, ¿cuánto tiempo duró la visión aproximadamente? 40. De 40 a 45 minutos duró esa visión. Y entonces allí en esa visión, el gran tema de la Reforma Pro Salud fue bosquejada, ¿a cómo? A grandes rasgos. Es decir, se tocaron muchas cosas que no se habían mencionado en el pasado. Sí, y por cierto, yo creo que no les mencioné esta parte. Cuando se empezó a hablar en el 48, en el 54, se empezó a hablar del aseo. Es lo que tocó la hermana Joan con el higienismo, pero no solamente es el aseo. Si ustedes leyeron y escucharon bien, Ministerio de Curación decía que al pueblo de Israel se le había dado también el higienismo que se aplicaba a todos los actos que el pueblo de Israel realizaba. No solamente tenía que ver con carnes limpias, carnes inmundas, sino cada acto del pueblo de Israel se aplicaba el higienismo. Es decir, no solamente lavarse las manos, no. Y aquí se habló del aseo, se habló de la vestimenta y se hablaron de algunos aspectos de la alimentación, pero no todos. Ahora, en 1863, la visión fue diferente. Si usted lee el subtítulo en Consejo sobre el régimen alimenticio, dice visión ampliada. Quiere decir que se tocaron otras cosas, más amplio de lo que ya se había mencionado anteriormente, pero fueron a grandes rasgos porque después se fue dando más luz y más luz y más luz. Ella vio que la temperancia incluía más que el abandono del licor. Es decir, ya habían hablado del licor, habían hablado del tabaco, pero aquí se le mostró Reforma Pro Salud, no solamente es dejar el licor y no solamente es dejar de fumar, sino hay cosas más. Se extendía también ¿a dónde? Así que tampoco solamente es la alimentación, también tenía que ver con el trabajo. Tenía que ver también con el agua pura y blanda, dice. Yo ahorita les voy a decir de dónde es extraído todo esto. De una dieta sin carnes. De importancia básica era la idea de que es un deber sagrado. Esto se reforzó en el año 1863. No tengo todos los datos aquí porque no era la intención esa, sino más bien si es de nosotros o no es de nosotros. Porque para
para ver un poco más detalles, tenemos otra presentación que son las etapas de la reforma. Pero aquí una de las cosas que se mencionó era que era un deber sagrado cuidar de nuestra salud y también, después de que yo estoy aceptando estas verdades, ir y compartir ese mensaje. Aquí se reforzó en esta visión. Bueno, ahora, se mencionó entonces la visión, ya tenía la visión de 1863, pero con la presión de las responsabilidades que la mensajera tenía dentro de la iglesia, dentro de su familia, ¿pasó cuánto tiempo? Más de un año antes de que ella encontrara la oportunidad de escribir un informe bastante extenso de los principios de salud. Fíjense bien aquí, hermanos, porque esta es la historia y yo les voy a decir de dónde lo tomamos. De los principios de salud que se le habían revelado en la visión de Ostego, Michigan. ¿Okay? Recibe la visión en 1863, pero no escribe porque está ocupada aquí, por acá. ¿Y pasa cuánto tiempo? Casi un año. ¿Ok? Un año. Más de un año. Más de un año, ok. ¿Ya vieron aquí? ¿Qué había en el otro? ¿Qué fecha era en el otro? Era la primavera. ¿Y aquí qué es? Ok. 1863, en el otoño, la preocupación de la señora White como madre se notó en un pequeño panfleto que se fue titulado An Appeal to Mothers, una apelación a las madres. Fue antes de que escribiera todos los datos de la visión. Ella escribió este libro, ¿ok? O era como un panfleto, algo así, salió. Bueno, entonces ya miramos ahí. ¿Ya vieron aquí? Bueno, durante los primeros meses, ahora, ¿en qué época estamos? Porque seguimos en el año de 1863, ¿ok? Pero ahora ya es el invierno, ¿ok? Diciembre. Ok. Y en esta época del invierno, entonces viene una epidemia de difteria. Llegó esa tremenda epidemia, muchos se enfermaban de difteria, empezaban con dolor de garganta, les daba ronquera, una fiebre alta. Los hijos de la hermana White, la mensajera, se enfermaron. Y alguien entonces llamó la atención del pastor White a una nota en un diario. Y aquí es donde yo quiero que presten atención, hermanos. Era invierno. ¿El mensaje a ella cuándo se le dio? Primavera. Ok. Alguien le llamó la atención del pastor White a una nota en un diario en la que el doctor James Caleb Jackson, uno de los reformadores en pro de la salud más destacados en esa época y defensor de la hidroterapia, bosquejaba un tratamiento para la difteria. Él ocupaba la hidroterapia caliente, frío, fomentos, todo lo que tiene que ver con hidroterapia. El doctor Jackson ya los manejaba muy bien. ¿Okay? En vez de drogas, entonces este médico en ese lugar no utilizaba medicamentos, sino más bien utilizaba la hidroterapia. Baños calientes, compresas frías, una dieta líquida, les daba de tomar agua, mucha agua, abrir las ventanas para que se ventilara. ¿Qué más? Todo combinado con descanso. ¿Les suena todo esto, hermanos? ¿Quién los estaba ocupando? Jackson. ¿Era del movimiento adventista? No. No era adventista, ¿ok? Él lo estaba haciendo allá. Ok. Pero suena mucho, ¿verdad? Bueno, y una atención cuidadosa. Los esposos White decidieron aplicar entonces la receta del doctor Jackson porque sus hijos habían enfermado también de difteria y ellos se recuperaron satisfactoriamente. Desde ese tiempo en adelante, entonces el pastor White reimprimió el artículo del Dr. Jackson en la Review y en las semanas siguientes aparecieron otros escritos por los reformadores, estos dos reformadores, Hulk, no fue el que mencionó la hermana Joan, que enfatizaban el papel de una vestimenta, otra vez, personajes médicos o reformadores que no pertenecían al movimiento adventista, pero que ya estaban hablando de la vestimenta, que estaban hablando de la dieta, que estaban hablando del descanso, que hablaban de la buena ventilación para poder mantener la salud. ¿Okay? La visión de la mensajera del Señor, ella lo tenía, pero todavía no lo había escrito. ¿Okay? Ahora, el interés
de Jaime White quedó tan estimulado, entonces, por esta información, que envió una nota al doctor James Caleb Jackson. Aquí está el James y ese es el doctor Jackson, en Dennisville, New York, que es allí donde él tenía el lugar donde estaba trabajando, pidiéndole que le enviara publicaciones sobre la salud hasta por un valor de $25. $25 de puro material mandó a pedir el pastor White al doctor Jackson. Y aquí, hermanos, es donde, bueno, en 1864, recuerden que cuando recibió la visión por las ocupaciones que ella tenía, había pasado un buen tiempo y ella no había escrito, ¿recuerdan? Ok, ahora, fíjense, 1864, que Elena había bosquejado. Una cosa es bosquejar y otra cosa es ya sacar el material, ¿estamos? Ahora que Elena había bosquejado los puntos principales de la reforma pro salud, de acuerdo a la visión que había recibido, los esposos White estaban listos para visitar Dennisville, New York, a fin de observar las reformas que se practicaban allí en el lugar llamado Our Home on the Hillside, que quiere decir nuestro hogar sobre la ladera, que dirigía el Dr. Jackson, aquí a este lugar. Es decir, muchas de las cosas que la mensajera del Señor había recibido, lo tenía en su mente, tenían el conocimiento, pero todavía no sabían cómo aplicarlas. Cuando ya el doctor Jackson estaba haciendo las aplicaciones de agua y muchas cosas que la mensajera del Señor había recibido, ellos ya la estaban practicando, pero ellos no sabían muy bien cómo manejar eso. Así que después de que bosquejaron lo de la visión, ahora dice este libro de historia de la Iglesia Adventista, ya estaban listos para poder ir y visitar a donde el doctor Jackson estaba utilizando ya estos medios. Ahora, sin embargo, fíjense bien aquí, los esposos White, dicen, no aceptaron todo el programa de Dennisville. ¿Por qué? Porque cuando ellos fueron allí, y por cierto, en una ocasión cuando ellos fueron, fue enfermo el pastor Jaime White, Logborough y otro Smith. Iban enfermos los tres, ellos sí quedaron en tratamiento. La primera vez no fueron, pero ya en la segunda sí fueron y se quedaron internos. Pero no aceptaron todo el programa del Dr. Jackson. Y aquí es donde empezamos a mirar, hermanos, que el mensaje es dado aquí de manera completa, pero no lo tenían completo allá. ¿Qué es lo que pasaba? Dentro de la programación para los pacientes había un momento de recreación para los pacientes. Es decir, vaya, recréese después de que hacían sus terapias ahí. ¿Qué ponían como recreación? Bailes, juegos de naipes, representaciones teatrales que formaban una gran parte del programa recreativo del Dr. Jackson, pero la mensajera dijo, esas recreaciones me parecen que son muy mundanas, y así que eso no lo aceptaron como plan para ellos. Ellos jugaban cartas. Ajá, en sus momentos libres, sus ratos libres. ¿Ok? Sí, ellos naipe como Sí. Ok. Entonces, al fin del verano de 1864, finales de 1864, un capítulo de 32 páginas sobre salud apareció en el tomo 4 de su libro Dones Espirituales, pero ya los tenía bosquejados. ¿Ok? Ahora, todo eso es historia de este libro, Portadores de Luz, Historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y en inglés este es el título, donde estamos extrayendo. Y ahora sí, vámonos a lo que fue la visión de 1863. Otra vez. En relación a esa visión, vamos a ver aquí, está tomado del libro Mensajes Selectos, tomo 3. Preguntas directas contestadas, así tal cual lo va a encontrar en el Espíritu de Profecía, así hemos puesto esta parte. Preguntas que le hicieron sobre la visión de 1863. La hermana Joan mencionó una parte de esto. Le preguntaron, hermana de White, ¿recibió usted sus puntos de vista sobre la reforma pro salud antes de que usted fuera a visitar el Instituto de Salud de Dennisville, Nueva York, y antes de haber leído libros sobre el tema? Recuerdan que el pastor Jaime White había pagado ¿cuánto? 25. Ok, material. ¿Usted recibió sus puntos de vista antes de que fuera a Dennisville, antes de que usted leyera libros sobre el tema? Y entonces aparece la nota ahí, la más prominente, esa de Dennisville, Nueva York, la más prominente de las instituciones médicas de los Estados Unidos,
que destacaba las reformas en el régimen alimentario y en el tratamiento de los enfermos, era dirigido por ese tiempo por el Dr. James Caleb Jackson. Así que de eso es que está hablando. ¿Qué responde ella? Y dice ella: fue en la casa del hermano A. Hilliard en Ostegon, Michigan, el 6 de junio de 1863, donde el gran tema de la reforma pro salud fue abierto delante de mí en visión. ¿Okay? Eso es la respuesta que ella da. Esa fue la primera que mencionamos. Bueno, Ajá, sí, la de 1863, sí. Y dice, fíjense, sigue respondiendo aquí: yo no visité Dansville hasta agosto de 1864, 14 meses después de haber tenido la visión, y no leí ninguna obra sobre salud hasta que hube escrito Dones Espirituales, tomo 3 y tomo 4, y El llamado a las madres, aquel librito o panfleto que habían sacado, y hasta que hube bosquejado la mayor parte de mis 6 artículos en los 6 números de la revista How to Live, que a mí me encanta esto, hermanos, porque alguien decía, en realidad el mensaje de salud que nosotros tenemos es enseñar a la gente a cómo vivir. Eso es nuestro mensaje, hermanos. Ese es nuestro mensaje, cómo vivir. Yo no sabía, dice aquí, que existía un periódico como Las Leyes de la Vida, publicada en Dansville, Nueva York. No tenía conocimiento de varias obras de salud, porque esas obras vinieron hasta después de que la mensajera del Señor había tenido la visión, escrita por el Dr. Jackson, y otras publicaciones que existían en Dansville en el tiempo que tuve la visión mencionada anteriormente. ¿Recuerdan la florecita? La florecita, y hasta después es que fue que el pastor Jaime White mandó a pedir toda esa solicitud. No supe, dice, que existían tales obras hasta septiembre de 1863, cuando en Boston, Massachusetts, mi esposo las vio anunciadas en un periódico titulado La Voz de los Profetas, publicado por el pastor Himes. Mi esposo encargó entonces, mire, aquí está redactando ella todo lo que ya nosotros miramos. Mandó a ordenar, mandó a pedir las obras de Dansville, y las recibió cuando ellos... Recuerden que el correo de antes no es igual que el correo de ahorita, ¿verdad? Que llega, usted lo ordena y ya en la próxima semana lo está recibiendo. Entonces él mandó ordenar ese material, y estaban ellos en un lugar, y cuando ellos viajaron en a Maine, entonces hasta allá recibieron el paquete ellos. Sus ocupaciones no les dieron tiempo de hojearlas, fíjense bien aquí, es decir, recibieron el paquete lo dejaron por allí, y ella no tenía tiempo de mirar ese material, así que no tuvo tiempo ni de hojearlas. Y como yo, dice aquí la mensajera del Señor, determiné no leerlas hasta que hubiera escrito mi visión, la que había recibido del Señor, los libros, ¿cómo permanecieron? Envueltos. Es decir, yo voy a escribir primero antes de poder abrir esos libros. Sí, antes de abrirlo. ¿Por qué tenía que hacer eso? Al presentar el tema entonces a algunos amigos mientras trabajaba en Michigan, Nueva Inglaterra y en el estado de Nueva York, y al hablar contra las drogas, la carne, es lo que exponía ella, hablaba del agua, hablaba del aire, hablaba de la alimentación, siempre le decían, pero hermana de White, usted está hablando muy parecido como los doctores Charles, Jackson, usted está hablando y casi igualito como están hablando ellos. ¿Usted ya leyó el periódico y las obras de esos médicos? ¿Qué respondía ella? Mi respuesta era, no lo he hecho, y tampoco las leería hasta que hubiera escrito completamente mi presentación. Y esta era la razón, hermanos, por la que ella se mantenía alejada de todo eso antes de poder escribir lo que Dios le había revelado a ella. No fuera que se dijera que yo había recibido mi luz sobre este tema de salud, ¿de quiénes? De estos médicos. ¿Okay? El mensaje, ¿de dónde provino? Y después que hube redactado mis 6 artículos para la revista How to Live, entonces investigué las diversas obras sobre ¿qué? Higiene. Oh, sobre higiene. Y me sorprendí, fíjense bien, a mí me encanta esta parte, hermanos. Y me sorprendí, dice, al encontrarlas tan parecidas y tan más color y más subrayadas, y tan en armonía
con lo que el Señor me había revelado. ¿Dónde estaba la armonía? Lo que Dios me reveló, ¿con qué? ¿Con qué? Ellos sabían. Con la información de Con la higiene, con el higienismo que en esa época se manejaba. Me sorprendí, dice la mensajera del Señor, cuando lo miré, que el mensaje que Dios me había dado con lo que estaban enseñando ellos, había una relación tan en armonía con lo que el Señor me había revelado. Y con el objeto de mostrar esa armonía que había entre el mensaje de Dios y el higienismo de esa época, y para presentar delante de mis hermanos y hermanas el tema como lo presentan hábiles escritores, dice aquí, decidí publicar la revista Cómo Vivir, en la cual mayormente presenté extractos de las obras referidas. ¿Por qué no hubo contradicción en colocar algunas notas de estos médicos en la presentación que puso la hermana de White en el libro? Porque estaba en armonía con lo que Dios había dicho. Aquí me gusta hacer siempre un paréntesis, hermanos, porque a pesar de que la Reforma Pro Salud tiene muy parecido al higienismo, en la actualidad tenemos dos tipos de higienismo, un higienismo clásico, un higienismo holístico, pero no estamos diciendo que la Reforma Pro Salud es el higienismo que existe en la actualidad. No estamos diciendo que sea el higienismo que está en la actualidad, pero que hay mucha similitud y hay muy parecido, cosas muy parecidas, es cierto, pero no es el higienismo de ahora. Qué impresionante ahí que dice que ella no leyó lo que ella recibió para que no dijeran que lo copió. Porque hay gente ahora que dice que ella copió pensamientos de otros libros, que lo sacó de alguien más o que lo copió, pues. Sí. Pero no, ahí ella está aclarando que no fue como introducida esa información ante ella primero, sino que ella esperó. Escribió lo que Dios le había presentado a ella primeramente. Aquí, así que vamos a ir a esta parte, casi es la última, solamente voy a ver algunas cositas. Perdón, porque con esto queda claro, hermanos, la visión y el mensaje de salud que nosotros tenemos es puro y proviene de Dios. Que hay en esa época, como explicó aquí el pastor, no había adventismo y ya Dios había encargado. Hay muchas personas, hermanos, que tenían el conocimiento, como ya miramos aquí, alimentación, del agua, del aire, porque no se había formado todavía lo que conocemos ahora como el adventismo. Ahora, esta parte a mí me encanta tanto, hermanos, viene en el espíritu de profecía y se titula así, En medio de grandes benefactores. Dice, el tiempo en que vivió la hermana de White fue una época que se conoció como la época de los grandes benefactores, grandes hombres que aportaron a la ciencia, como por ejemplo, usted lo va a encontrar allí en el espíritu de profecía, en la introducción del libro, ahorita vamos a ver. Habló de Louis Pasteur, si conocieron, ¿verdad? Louis Pasteur, bueno, por lo menos un poco de conocimiento. Lord Lister, el doctor Semmelweis, Robert Koch, fueron grandes hombres de ciencia, hermanos. En esta época donde aparecían todos estos hombres que eran químicos, que eran cirujanos, que eran ginecólogos, que eran microbiólogos, hematólogos, en esa época, hermanos, a mí me encanta y me fascina esta parte, me emociona mucho, porque en medio de esos grandes hombres de ciencia, Dios levantó ¿a quién? ¿A quién levantó? Levantó a la mensajera del Señor. Y esta nota, hermanos, la escribe, lo va a encontrar en el libro Consejos sobre la Salud. Después de que habla de los grandes benefactores, esta parte del prefacio lo escribió Percy Magan. ¿Quién fue Percy Magan? ¿Quién fue? No leí en el libro, pero Pionero, ¿no? ¿Pionero en qué área? En muchas. En muchas, pero se destacó más en una, la educación. Bueno, entonces él escribe. Es el fundador de la escuela de madres. Okay. Uno de los, imagínense, él escribió este prefacio. A mí me encanta lo que dice. Después de que hablamos de la época de los grandes benefactores y Dios levanta en esa época de hombres de ciencia a la mensajera del Señor, dice Percy Magan, pero a Elena G. de White se le dio una misión diferente a todos esos hombres científicos, hombres de ciencia. La levanta Dios a ella, pero dice con una misión diferente. Esos hombres, hermanos, aportaron muchas cosas buenas a nosotros, al mundo. Por eso se le llamó la época de los grandes benefactores. Pero ella se le levanta con una misión diferente.
mientras la obra de su vida y sus enseñanzas estaban en armonía con la verdadera medicina científica, fíjense bien, por eso decimos, no hay contradicción, hermanos, con la ciencia verdadera y la palabra de Dios. Pero hay una ciencia que es falsa y está opuestamente a la palabra de Dios. Pero lo que ella tenía, dice aquí, no estaba en contra, había armonía. Pero fue en el ámbito espiritual, fíjense bien, hermano, porque estamos hablando del área de salud. ¿Y en qué ámbito fue levantada ella? El arte de sanar. En el ámbito espiritual del arte de sanar, donde brilló con santo esplendor. ¿Cómo se explica eso, hermanos? En el ámbito espiritual, pero del arte de sanar. ¿Cómo lo explicamos eso? ¿Que es la misma cosa? Ámbito espiritual, pero en el arte de sanar. Ahí es donde se lo levantó a ella. Que hay armonía, es decir, no solamente físicamente, no solamente es quitar la inflamación y quitar el dolor. Es en el ámbito espiritual del arte de sanar, porque acá hay obediencia, acá implica fe, arrepentimiento, obediencia, ¿ok? Al exhortar a hombres y a mujeres, y yo lo puse así para mejor enseñanza, pero usted va a leer todo el fragmento bien unido, bien junto, pero yo lo separé. Al exhortar número 1, que es lo que se levantó la mensajera del Señor, considerar sus cuerpos como un legado sagrado confiado por el Altísimo. Punto número 1, la razón por la cual se escribe en el ámbito espiritual del arte de sanar es que su cuerpo no le pertenece a usted. ¿Ok? No nos pertenece. Es un legado, es un regalo, es una mayordomía que tenemos. Y Dios nos va a venir a pedir cuenta por ese cuerpo que nos ha dado prestado. ¿Ok? Ahí en ese ámbito ella se levanta. Número 2, obedecer las leyes de la naturaleza y del Dios de la naturaleza. Punto número 2, después de que entendí que este cuerpo no me pertenece, que es un legado de Dios, que es un regalo, pero que me va a venir a pedir cuenta, punto número 2 me dice, bueno, aquí está cómo va a cuidar ese legado que Dios le ha dado. ¿Cómo? Bueno, hay leyes, la ley natural y Dios sobre esas leyes. Porque si no, estamos cayendo en el naturismo, que es dar las cositas y Dios, pues más bien se glorifica a las cosas que me están curando, pero no se glorifica a Dios. Aquí es la ley de Dios y Dios arriba de la naturaleza. ¿Ok? En este sentido, dice aquí el hermano Percy Magan, la señora White no tiene rival, ningún científico de los que mencionamos en estos puntos, hermanos, ella no tiene ningún rival, porque son 2 puntos característicos del mensaje de salud. Característicos. Ella exaltó, sigue diciendo aquí Percy Magan, la santidad del cuerpo y la necesidad de poner todos nuestros apetitos y pasiones bajo el control de una conciencia informada e iluminada. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y mi cuerpo es gobernado no por mis deseos, sino por mi mente. Otros ponían énfasis en la ciencia como medio de mantener o recuperar la salud, pero a ella le correspondió la tarea de poner de relieve los factores, otra vez, espirituales en el tratamiento del templo del cuerpo. Hay una ley, y esa ley, si no la obedecemos, vamos a sufrir las consecuencias. Queremos salud, obedecer la ley, no hay otra. Y eso es espiritual, ¿ok? En ningún sector fueron sus enseñanzas más amplias y explícitas que en el relacionado con el cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Hermanos, todo redundando en el área espiritual. ¿Cuáles son los objetivos? Así empezamos. ¿Cuáles son los objetivos de la Reforma Pro Salud? Espirituales. Yo voy a cerrar con estas, tengo como 2 o 3 partecitas más. ¿Ya seguimos? Claro. Ok. Ahí terminamos entonces. A ver, hermanos, levanten las manos así y respiren, porque miro muchos ojos así como... Sí, yo puedo decir los nombres. Si quieren digo los nombres. Ok, bueno, hasta ahí quedó la visión. Este es otro, porque estamos ahí tocando algunos puntos que pueden ser engaños. Empezamos hablando, ¿cuál fue el primer tema? ¿Cuál fue el primer engaño del cual se habló en la vigilia? Estaban dormidos. A ver. De que Ajá. nadie se engañe en la venida de Mateo. Que nadie se engañe. Mateo 24.
Habló del engaño. Como están intentando por medio de milagros. Milagros, ¿ok? Milagros. Ok, ¿cómo? ¿Ya saben diferenciar cuándo Dios obra un milagro y cuándo Satanás obra un milagro? ¿Quedó claro ahí? Eso es Hay para varias que dice, maneras porque en Job, de sanar. Satanás hizo caer fuego del cielo. Y yo, si yo hubiera estado ahí, yo digo, uy, eso fue de Dios. Por eso, ajá, exactamente. ¿Ya lo sabemos diferenciar entonces? Porque esa parte es bien interesante, hermana. Déjeme ver, vamos a regresar aquí. Bien interesante eso, porque cuando en esa época de Elías, Dios no le permitió a Satanás que descendiera fuego. Él quería mandar fuego también. Él quería darse a conocer, pero Dios no se lo permitió, sino solamente cuando Elías oró, entonces Dios contestó y dice que cayó el fuego y embebió el agua y todo. Pero en el tiempo final, Dios no le va a prohibir a Satanás, sino que ya está escrito que va a hacer descender fuego del cielo. Ahora, la pregunta. Es fuego espiritual. Sí, también puede ser literal, ¿verdad? La gente también, pero yo pienso que el fuego así como en el tabernáculo. Puede ser, porque también ahí, ¿se acuerda la del santuario? Cuando él dice que sopla, ¿y que iba a soplar? Parte de El Espíritu Santo. Verlo físicamente. Ajá, pues, No, lo espiritual. Pero espiritual para hacer milagros y cosas así. Satanás es más peligroso cuando está transformado en ángel que cuando está transformado como Sí. Dice que ahí es que más nos engaña. ahora lo que tenemos que tener bien claro es cómo diferenciar un engaño de Satanás en el medio de sanidad, ¿okay? En el área de salud. Okay, dice que lo dijo. Yo no escuché tampoco, estaba viendo un mensaje, pero a ver. Dice que cuando aquellos que se va a diferenciar en que los que realicen ese tipo de milagros van a estar en completa transgresión de las leyes físicas. En cambio, No aquellos... solamente ley física, sino la ley de Dios. No, las leyes físicas y morales, pero aquellos que realmente que son, pues, llevan lo que Dios ha dado, van a llevar a la gente a que miren a Dios, obedezcan las leyes, tanto físicas como morales. Es decir, van a decir, hay una persona que sana, pero está en desobediencia a las leyes de la salud, que también son leyes de Dios, y hay un milagro ahí y se sanó, y nada más le pusieron algo encima. Por eso yo siempre, hermanos, en la clase siempre estoy encima de ustedes. Yo sé que los canso y todo, pero es que no hay otra cosa, hermano. Si usted nada más le pone algo encima y no hace ningún cambio y se sanó, pues dúdelo, hermano, de verdad que dúdelo. ¿Okay? ¿Cómo es que Pero hay personas que vienen a ti, o sea, y tú orando, y las personas que son ignorantes, puede decir, ignoran, pues. Ajá. Y tú en ese momento ella no va a tener un cambio, sino que está teniendo un arrepentimiento, ¿no? Pero no va a estar cumpliendo y con la ley y todo eso. Okay. El Señor opera ahí. Sí, y también está en el asunto de quién está guiando a esa persona. Okay, porque si no hacemos ver el asunto, el panorama, dice ahí, muchos médicos pensando que son benévolos, no le dicen nada a la persona, sabiendo que la razón por la que están sufriendo es por violación de una ley, pero no le voy a decir nada, solo voy a orar y le voy a poner, aplique cuando hay dolor, hay una hemorragia, atienda a esa problemática. Pero uno de los puntos principales de la reforma es educar, y la otra es educar, y la otra es educar. No podemos zafarnos de eso, tiene que haber una educación. Ahora, la fe es importante cuando la persona no tiene luz, pero cuando ya tenemos luz y seguimos bajo el mismo plan, entonces pensemos, hermanos. Pensemos si en realidad es un milagro de Dios o qué cosa es que está pasando ahí. Porque yo estaba pensando ahora con lo del COVID, muchas enfermedades, si nosotros hubiéramos podido ser ejemplo, no estoy diciendo nosotros nomás aquí, si nosotros hubiéramos podido ser ejemplo y hubiéramos creído en lo que habíamos estudiado antes,
probablemente no estaríamos en la situación que estamos. Porque todos los que han tenido el COVID. No, yo lo rompí porque andaba jugando. Porque tenían enfermedades preexistentes. Sí. Yo por eso también hay algo que mencionamos. Si el pueblo que recibió la luz, y hay una nota así, donde habla de que este mundo se ha convertido en un lazareto, dice, lleno de víctimas de enfermedades, y dice, se ha convertido porque los que recibieron luz, dice, no la han dado a conocer. Es decir, que muchas de las cosas que ocurren se hubieran prevenido si nosotros que tenemos la luz hubiésemos hablado antes. Porque el mensaje nuestro es preventivo. Es preventivo. Okay. Entonces, hemos callado el mensaje, también nosotros sufrimos las consecuencias porque no vivimos, hermanos. Este es el detalle. No vivimos el mensaje. Bueno, entonces voy a ver otra cosita aquí. Otro de las cosas, entonces habló ya de cómo funcionan los milagros. La hermana Joan habló en relación al higienismo o naturismo. Si usted busca el espíritu de profecía, hermanos, no va a aparecer ninguna nota que hable de naturismo, pero sí muchos textos que hablen sobre el higienismo. ¿Ok? Higienismo. Y no estoy diciendo que es el higienismo que existe afuera, pero Dios les llama higienistas, o principios higiénicos, o leyes higiénicas, restaurantes higiénicos, vestidos higiénicos. Entonces, la palabra es el higienismo. Otra cosa con la que tenemos problemas, que lo considero como, no puedo decir que todos están engañados, pero sí, hermanos, si cerramos aquí y busqué un texto aquí, ¿qué es lo que sucede si no presentamos el mensaje correcto? Leyes naturales de las que hemos encontrado, escuchen bien lo que estoy diciendo, de los que hemos encontrado en el espíritu de profecía, hay como 14 principios de salud. Mas no estoy diciendo que son 14 principios de salud, porque si yo estudiando después del espíritu de profecía encuentro un principio más, ¿qué voy a hacer? Añadir. Lo voy a añadir. ¿Ok? Voy a volver a repetir. No hay 8 principios, hemos encontrado 14 principios, mas no estoy diciendo que son 14 principios de salud, no, porque si el día de mañana estudiando encontramos un principio más, entonces se agregaría a la lista. Ahora, se habla del aire puro, todo eso es del 1 hasta el 8, está en el párrafo 451 y 452, y también está en Ministerio de Curación. Eso no está en Ministerio de Curación, solo está en párrafo 451, 452 de Consejos sobre el Régimen. Se habla del aire, del agua, del sol, de la abstinencia o temperancia, del descanso, del aseo, de la debida alimentación. Se habla de la pureza en la vida. Mensajes selectos, tomo 3, se habla de la vestimenta. Y hay muchos textos más. Yo no puse todos los textos aquí, pero hay muchos textos que hablan de todo esto. De la actitud alegre dentro del ámbito de la salud, se escribió aquí en el The Health Reformer, uno de los primeros periódicos que apareció en el área de salud. También está en Consejos sobre el Régimen, también está en el libro de la Educación. Se habla del ejercicio, se habla del ambiente amable en Consejos sobre el Régimen 451, se hablan de los actos bondadosos en Mensajes Selectos tomo 2 como remedios, hermano. No estoy hablando de cuestiones características del cristiano religioso, no. Estoy hablando en el ámbito de la salud, se habla del ambiente amable y de los actos bondadosos como parte de la recuperación de un paciente o para prevenir enfermedades. Palabras agradables, todas las palabras que yo digo, hermano, no solamente tienen que ver con un aspecto espiritual, también tiene que ver con el aspecto físico de la salud. Mensajes Selectos tomo 2, página 342. Firme confianza en Dios, Ministerio de Curación, página 89. Para cada uno de los principios de salud hay más de un texto que habla en relación a eso. Ahora, ¿por qué es que es importante recalcar esto, hermanos? ¿Por qué? Existen reglas divinamente establecidas. Todo lo que miramos anteriormente son reglas establecidas que si se observan guardarán a los seres humanos de la enfermedad y la muerte prematura. Ponga la atención a esto. ¿Son reglas qué? Sí, pero divinamente. Que si es divinamente, ¿qué quiere decir? Ok, entonces, por lo tanto, fíjense bien aquí.
Si yo digo, oh, no, este no, a mí no me parece entonces lo quito. Este no tampoco, lo quito. Oh, pero si es divinamente establecido, yo no lo puedo quitar. ¿Comprendemos la situación? El Creador del hombre ha dispuesto la maquinaria viviente de nuestro cuerpo. Toda ley que gobierna la maquinaria humana ha de ser considerada tan divina en 3 características. Yo tengo una presentación solo para hablar del origen, del carácter y de la importancia como la palabra de Dios. Es decir, toda la ley que miramos en el slide pasado, en su origen, en su carácter y en su importancia como la palabra de Dios haga de cuenta que es lo mismo, hermano. Ustedes abren la Biblia y ustedes dicen, no, esto es importante. Bueno, pues la ley natural también es importante en esas 3 características. Toda ley que gobierna la maquinaria humana. Se debería enseñar a los jóvenes, y no nada más a los jóvenes, a todos, que las leyes de la naturaleza son leyes ¿de qué? Son leyes de Dios, tan ciertamente divinas como ¿qué? Como la ley moral. Los preceptos del decálogo. ¿De qué está hablando ahí? De los 10 mandamientos, hermanos. ¿Qué cosa? Las leyes de la naturaleza. ¿Okay? Tan ciertamente, hermanos, como los preceptos del decálogo. El Señor ha escrito en cada nervio, y aquí vendría la relación entonces. El decálogo, ¿dónde fue escrito? En tablas de piedra. La ley natural de salud, ¿dónde fue escrito? Cada nervio. Es decir, hermanos, lo tenemos en todo el cuerpo. Usted no lo puede quitar de ahí. Lo tiene en el sistema nervioso, lo tiene en el músculo, lo tiene en cada órgano de su ser. Lo tiene escrito. Toda violación de esa ley natural o de esas leyes de la salud cometida por descuido o con premeditación, ¿qué cosa es? Un pecado. Es un pecado, hermanos. Es un pecado. Así como violar la ley de los 10 mandamientos, yo violo porque Dios no, no me gusta, entonces dice, es pecado contra nuestro Creador. Otro texto, toda acción descuidada y desatenta, todo abuso cometido con el maravilloso mecanismo del Señor al desatender las leyes ¿cómo? Específicas, dice, que rigen la habitación humana, es una violación de la ley de Dios. Ok, y esta cita que quería compartir también es una cita chiquita. Hogar Cristiano, porque es que es importante, hermanos, presentar todo el mensaje como es. Dice, en cuanto sea posible, dice, debemos cerrar todas las puertas por las cuales el tentador podría llegar hasta nosotros, hasta donde sea posible, hermanos. Si yo no presento todos los principios de salud, va a quedar una puerta abierta, entonces donde el enemigo va a entrar. De alguna manera va a entrar. Y el cuerpo es el único medio para poder llegar a la mente. Así que si yo dejo abierta alguna puerta de la ley física de mi cuerpo, entonces llegará a mi mente. Y esta es otra parte ya. Dejamos las leyes naturales y esta es la última que quiero compartir con ustedes, que casi yo nunca he escuchado hablar de eso, pero desde que yo miré en Conflicto de los Siglos, yo dije, acá hay algo que tenemos que aprender. Conflicto de los Siglos está hablando del domingo, de lo que, bueno, vamos a leer, no quería leer todo, pero vamos a leer para que puedan tener todo el parte del contexto, porque es un capítulo todo esto, que se titula El conflicto inminente. Dice, sin embargo, esa misma clase de gente asegura que la corrupción que se va generalizando más y más debe achacarse en gran parte a la violación del así llamado Día del Señor, domingo. Y que si se hiciese obligatoria la observancia de este día, mejoraría en gran manera la moralidad social. Eso es lo que va a ocurrir, ¿no? Vamos a poner el domingo y entonces todo se va a solucionar, porque es eso lo que está impidiendo de que se eviten tantos problemas. Bueno, esto se sostiene especialmente aquí en los Estados Unidos, Norteamérica, donde la doctrina del verdadero día de reposo, o sea, el sábado, se ha predicado con más amplitud que en ninguna otra parte. En dicho país, es decir, Estados Unidos, la obra de la temperancia, que es una de las reformas morales más importantes, va a menudo, ¿cómo dice, hermanos?
¿Ah? ¿Combinada con qué? Movimiento en favor del domingo. ¿Cuál tema está relacionada con esto? Temperancia. El asunto de la temperancia, ¿ok? La temperancia. Aquí en Estados Unidos dice la temperancia es una de las reformas morales que está a menudo combinada con el movimiento en favor del día domingo. Y los defensores del día domingo, actúan como si estuviesen trabajando para promover los más altos intereses de la sociedad, de suerte que los que se niegan a unirse con ellos, con los del día domingo, son denunciados como enemigos de la temperancia y de las reformas. ¿Saben cómo es Satanás, hermanos? Ok. Los adventistas, bueno, yo me imagino así, ¿no? Están levantando la reforma y la temperancia. Entonces nos los pone juntitos el paquete, ¿verdad? Temperancia, reforma, ¿y con qué? Domingo. Con el día domingo. Entonces, Paquete completo. se puede decir mucho con eso. Diga, No es así. diga. Porque entonces los adventistas que realmente no creen en esa reforma de temperancia ni la reforma de salud, sino que promueve todo lo que promueve el mundo y como un negocio realmente. Entonces, porque el pastor Herbert el domingo habló como algunos iban a tomar la banda del domingo. Ok. Fíjense bien. Si unimos estas dos cosas, Fíjense bien. ya vemos que el que va por el camino por acá con el asunto de salud, automáticamente cae Fácil. en la otra banda cuando hablamos del domingo. Fácilmente. Miramos cómo está el asunto, hermanos. Ahora fíjense lo que va a suceder porque ya no los pusieron en paquete ahora temperancia, reforma, porque eso es lo que nos gusta y estamos, es muy bueno, vamos a hablar de eso, pero viene aunado con el día domingo. Ahora, pero la circunstancia de que un movimiento encaminado a establecer un error esté ligado con una obra buena en sí misma, no es un argumento en favor del error. Entonces, podemos encubrir un veneno mezclándolo con un alimento sano, pero no por eso estamos cambiando la naturaleza. Es decir, puse veneno ahí en un pastelito y está muy rico el pastel, pero tiene una gotita de veneno ahí mezclado. ¿Cambió el veneno ahí? No, ahí está. Por el contrario, lo hacemos como ahora está más peligroso porque es un mensaje de salud, pero viene acompañado del día domingo. Lo estamos haciendo más peligroso, pues se lo tomará entonces ahora con menos recelo. Porque como hay algo bueno en todo esto, entonces ¿cómo puedo decir? Lo que yo tengo que estar más alerta ahora disminuye porque está acompañado de algo bueno. Lo hace más peligroso, pues se lo tomará con menos recelo. Una de las trampas de Satanás consiste en mezclar con el error una porción suficiente de verdad para cohonestar el otro o aquel. Los jefes del movimiento en favor del domingo pueden propagar reformas que el pueblo necesita, principios que están en armonía con ¿qué? La Biblia. Va a ser verdad, hermanos, es verdad, está en armonía con la Biblia. A ver, búsquelo y sí, está en armonía con la Biblia. Pero mientras mezclen con ellas algún requisito en pugna con la ley de Dios, los siervos de Dios no pueden unirse a ellos. Nada puede autorizarnos a rechazar los mandamientos de Dios para adoptar los preceptos de los hombres. Pero se les va a acusar, sí. ¿Cómo es posible que usted está proclamando la reforma, la temperancia, pero está rechazando esto? Acepta una cosa y acepta la otra, porque vienen juntas en el paquete. Ese es el asunto, hermanos, que está pasando. Ahora, abajo de este pensamiento sigue este. Merced a los dos errores capitales. ¿Cuáles son los dos errores capitales? La inmortalidad del alma y lo del domingo. Satanás dice prenderá a los hombres en sus redes con estos dos errores capitales. Mientras aquel forma la base del espiritismo, este crea un lazo de simpatía con Roma. ¿Cuál es el que se crea con el espiritismo? Un lazo. La inmortalidad del alma. Y el otro,
crea lazo de simpatía con Roma, la del domingo. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, este país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de conciencia. Ahora, cuando hablamos de espiritismo, hermanos, ¿qué cosa es lo que viene a nuestra mente cuando hablamos de espiritismo? La brujería. Ay, la brujería, ¿y qué más? Algo sobrenatural. Pero ¿sabemos en realidad hasta dónde abarca el espiritismo, hermanos? ¿Sí? ¿Solo es la bruja o un brujo y hay cosas así sobrenaturales? No. Espiritismo. Pues me hizo acotar de Edén porque la serpiente era hermosa, entonces. ¿Cierto? Claro. Era hermosa. Eso es espiritismo, ¿verdad? Sí, ahí fue el origen. Fue el origen. Ahora, fíjense bien, hermanos, porque me encantó esta cita del conflicto de los siglos también, hablando precisamente del espiritismo. Fíjense bien lo que está diciendo. Los miembros de las iglesias aman lo que el mundo ama. Y entonces, estamos hablando aquí, hermanos, de que en hábitos y costumbres nos parecemos mucho. Es decir, lo mismo que están haciendo otros, también yo lo hago. No hay diferencia. Los miembros de las iglesias aman lo que el mundo ama. Su vestimenta, su comida, lo que miran, lo que oyen, cómo trabajan, sus 24 horas. Amo lo que el mundo ama. Y estamos listos para unirnos con ellos. Satanás, dice, tiene resuelto unirlos en un solo cuerpo y de este modo robustecer su causa, atrayéndolos a todos a las filas ¿de dónde? Okay. Es decir, si mis costumbres, mis hábitos son igual a los del mundo, dice, Satanás me va a recoger junto así y me va a meter justo en el espiritismo, hermanos. Por eso, una de las razones de la Reforma Pro Salud, yo lo puse aquí, dice, el Señor proyectó, se titula así el capítulo, el porqué de la luz de la Reforma Pro Salud. Y luego dice la cita, el Señor proyectó con sabiduría colocar a su pueblo en una posición en que se separara del mundo en espíritu y en práctica. Es decir, ¿por qué la Reforma Pro Salud? Porque la Reforma Pro Salud me dicta 24 horas cómo yo debo vivir. How to live fue uno de los primeros folletos que se escribió. Es lo que presentaba la Reforma Pro Salud. Cómo el pueblo de Dios debe vivir. No como el mundo. No como el mundo. Hay diferencia. Por eso la Reforma Pro Salud marca la diferencia de cómo vive el mundo y cómo debemos de vivir nosotros. De otra manera, hermanos, si participamos de lo que hace el mundo en hábitos y prácticas, dice allí, a todos nos va a traer y nos va a poner en las filas ¿de dónde? Del espiritismo, hermanos. ¿Cómo? A través de nuestros hábitos, a través de la conducta del ser humano. Yo creo que hasta ahí, sí, eran tres cosas: las leyes, el espiritismo y la historia de la Reforma Pro Salud, que es un mensaje directamente de Dios para el pueblo, para nuestro pueblo, para que nosotros lo proyectemos al mundo. ¿Ok? No sé si hay